Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la tarifa? Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la tabla del artículo 383, que es donde encontramos la tarifa. En esta tabla, la base gravable está expresada en VTs. Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertir mi base gravable, que la tengo en pesos, a VTs. Entonces, base gravable en VTs. ¿Cómo la convierto? Divido la base gravable entre 35.607, que es el valor de la VT, preferiblemente con 2 decimales. Ya después de tener la base gravable en VTs, entonces voy de nuevo a la tabla. Vamos a ubicarlo. ¿Dónde está ubicado 159? Está en este rango, cuya tarifa es el 28%, y debo aplicar esta fórmula, que me dice que es el ingreso laboral gravado en VTs menos 150 VTs por el 28% más 10. Entonces vamos a aplicar la fórmula acá. Dice que es la base gravable en VTs menos 150 VTs por el 28% más 10 VTs. Esto me da 12,67. Entonces ya aplicamos esta fórmula. Ya con esto tenemos la retención, pero la retención me está dando en VTs. Estos valores están en VTs. ¿Cómo calculo la retención en la fuente o cómo la paso a pesos? Entonces tengo que multiplicar el valor de las VTs que me dio en la fórmula por el valor de la VT. Entonces estas VTs por 35.607. Y así obtengo el valor de la retención en la fuente, que serían 451.000. Punto D. Dice, cancela al jefe de bodega, un empleado con contrato laboral, la suma de 3 salarios mínimos. Entonces, como es un empleado, un asalariado, ya sé que tengo que hacerle retención por salarios. Me hace falta determinar si supera la base o no. La base son 3.383.000. Entonces, ¿cuántos son 3 salarios mínimos? Vamos a hacerlo acá. Entonces, 877.803 por 3 nos da 2.633.000. Entonces, a esta persona no se le practica retención en la fuente porque no supera la base. Punto E. Cancela al contador público, persona externa a la empresa, que visita la compañía una vez al mes y no tiene empleados a su cargo, la suma de 19.321.000. Y durante el año anterior pagó intereses de vivienda por valor de 2.586.000. Entonces es una persona independiente que no está en la nómina de la empresa. Vamos a mirar si es empleado o no. ¿Es persona natural? Sí, porque es el contador público. ¿Realiza una de las 3 actividades? ¿Honorarios, comisiones y servicios? Sí, honorarios. ¿Y tiene menos de 2 empleados a su cargo? Sí, porque no tiene empleados. Entonces a esta persona sí le vamos a hacer retención en la fuente por salarios. ¿Supera la base para hacer retención en la fuente? Sí, porque le están pagando 19 millones de pesos. Entonces ya sabemos que es por salarios. Vamos a hacerlo acá. ¿Cuánto es el ingreso de él? Dice que son 19.321.000 y no tiene más ingresos, solo ese.
menos los ingresos no constitutivos de renta. ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos de renta? Entonces acá tenemos los obligatorios y los que son voluntarios si la persona los hizo. No me dice que haya tenido alguno de estos dos ingresos no constitutivos de renta. Entonces le vamos a aplicar solamente los obligatorios. ¿Cuáles son los obligatorios? El aporte a salud, el aporte a pensión y el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, como él es un trabajador independiente, ¿cuánto es el aporte a salud? Es el 12.5. Acá pensión. El aporte a pensión es el 16%. Y el Fondo de Solidaridad Pensional tenemos que calcularlo. Entonces dividimos el salario entre el salario mínimo, nos da 22 salarios mínimos. ¿Y qué me dice la tabla del Fondo de Solidaridad Pensional? La tabla me dice que tengo que mirar según los salarios unos rangos. Vamos a ver cuáles son esos rangos. Entonces, acá tenemos los rangos y el porcentaje. Él se está ganando 22 salarios mínimos, o sea que está superior a 20, por lo tanto el aporte a solidaridad pensional es el 2%. Entonces acá sería el 2%. Acá el 12.5, porque él es un trabajador independiente, la empresa a él no le paga esto, a él le toca pagarlo como independiente. Entonces tomamos el ingreso por el 2% y ya tenemos el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que es la suma de estos tres. Luego me dice que tengo que calcular el subtotal 1, que es el ingreso menos los ingresos no constitutivos de renta. Después me dice que tengo que restarle las deducciones. ¿Cuáles son las deducciones? Debemos revisar en la guía. Solamente hay 3 deducciones: intereses de vivienda, medicina prepagada y dependientes económicos. De esas 3, ¿cuál tiene él? Según el ejercicio, solamente tiene intereses de vivienda. Vamos a ver cómo se aplican los intereses de vivienda. Intereses préstamo de vivienda. Se obtiene la proporcionalidad sobre el año anterior sin que supere 100 VTs mensuales, o sea 3.561.000. Entonces tomamos este valor que él pagó durante el año anterior y lo vamos a dividir en 12. Y revisamos que este valor esté dentro del límite permitido. El límite son 100 VTs, entonces sí está dentro del límite. Esa es la única deducción que el ejercicio me dice que él tiene. Rentas exentas no tiene porque el ejercicio no me lo dice. Entonces, ¿cómo calculamos el subtotal 2? El subtotal 1 menos las rentas, las deducciones menos las rentas exentas. Ahora tengo que calcular la renta exenta laboral, que es el 25% del subtotal 2, sin que supere, siempre tengo que mirar las limitantes, sin que supere 8.545.000. Me dio 3 millones, está bien. Ahora tengo que hallar el límite. Miren acá que después de la renta exenta laboral, ¿qué debo sacar? El límite del 40%, que es el valor máximo a deducir. Entonces tomo el subtotal 1, lo multiplico por el 40%, ya me dio el límite. Ahora sumo las deducciones y las rentas exentas, ya tengo la sumatoria. Y para calcular la base gravable, vamos a tomar el subtotal 1
y le vamos a restar la menor entre estas dos. Entonces la base gravable son 9.909.000. Vamos a pasar esto a la tarifa, que es la tabla del artículo 383. Entonces, la base gravable la dividimos entre VTs para poderme ubicar acá en cuál VTs está. Acá me da 278.30 VTs. 278.30 está en este rango, que es el 28%. Entonces acá tomo la base gravable, le resto 150 VTs, la multiplico por el 28% y le sumo 10 VTs, que es esta fórmula que está acá. Ya me dio el valor en VTs, pero necesito saber la retención en la fuente, cuánto es. Entonces, ¿qué hago? Tomo el valor y lo multiplico por el valor de la VT. El valor que nos arroja la fórmula y lo multiplico por la VT y ya tengo la retención. Entonces acá ya tenemos la base y acá la retención. El punto F. Vamos a ver el punto F. Entonces dice, cancela a la aseadora, persona externa a la empresa, la suma de 300.000 por aseo general una vez al mes. Como es una persona que está realizando una actividad de servicios, tengo que mirar si es empleada. ¿Es persona natural? Sí. ¿Realiza algunas de las actividades de honorarios, comisiones y servicios? Sí. ¿Tiene menos de 2 empleados? Sí, porque es la aseadora. ¿Y supera la base para practicar retención en la fuente, que es 3.383.000? No, porque solamente está recibiendo 300.000. Entonces, no se le aplica retención en la fuente porque no supera la base.